Amados hermanos y los que nos siguen, muy buenos días. Para nosotros una bendición enorme de poder seguir instruyendo en la palabra de Dios, compartiendo y dando a conocer al Señor y su voluntad. Bienvenidos una vez más y quiero que me acompañen en la reflexión para el día de hoy. Está en Génesis capítulo 19. Allí seguimos porque hay mucha pregunta que sale según la versión Reina Valera. Hay muchas preguntas aquí que, bueno, también nos ayudan y es el propósito también de estas reflexiones, que nos hagan reflexionar, que nos hagan meditar en las preguntas que surgen aquí en la escritura, en este punto de la historia bíblica. Entonces, oramos y empezamos nuestra reflexión en esta mañana. Amado Señor, te estamos dando gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de poderte dar a conocer. Yo te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, para que esta reflexión sea clara, para que esta reflexión nos lleve, Señor amado, a poder conocer y hacer tu voluntad. Guíanos en este día y gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros. Amén. Génesis capítulo 19 y seguimos considerando la vida de Lot. Y la pasada reflexión estaba hablando de Lot también. Hice una referencia a la carta a los hebreos, pero para corregir, no está bien la referencia que hice de Lot y haciendo referencia a hebreos, que se hacía mención allí, pero no es en hebreos que se hace mención. Allí en Hebreos 11 usted puede ir a mirar ahí, aquellos hombres de fe, aquellos hombres que Dios usa para nuestro ejemplo. Pero la vida de Lot está en Segunda de Pedro, allí sí, Segunda de Pedro 7, Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. El apóstol Pedro habla acerca de la condición de Lot allí en Sodoma y Gomorra. Se lo puede leer y ve desafortunadamente la condición de este varón allí en medio de esta generación perversa en la cual se encontraba. Entonces, para corrección, que tengamos presente eso. Y seguimos en nuestra reflexión para el día de hoy. Está en 19, Génesis 19, versículo 12. ¿Tienes aquí alguno más? Esa es la pregunta para nuestra reflexión en el día de hoy. ¿Tienes aquí alguno más? ¿Quién pregunta? ¿A quién pregunta? ¿Y por qué la pregunta? Tenemos que, mirar contexto y considerar un poquito para poder aclarar esta pregunta que se está haciendo aquí en la escritura. Entonces vamos a leer el contexto. Voy a leer el versículo 12 hasta el 17. Y si ustedes me acompañan, se lo agradezco. Si no tiene oportunidad de abrir su Biblia, entonces medítela, ponga en su corazón la cita y en casa pues puede llegar a confirmar y a constatar lo que estoy anunciando y compartiendo de parte del Señor. 19:12 de Génesis. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de aquí de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan allí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieren llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas.
Bueno, una vez más, ¿quién pregunta? El versículo 12 del capítulo 19 del Génesis. ¿Quién pregunta? ¿Tienes aquí alguno más? Entonces, si miramos ahí, el contexto inmediato nos da la respuesta. Los varones que habían llegado, los ángeles que habían llegado a destruir a Sodoma y Gomorra son los que le dicen a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Entonces la pregunta es de los varones a Lot. ¿Por qué de la pregunta? Porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Iba a ser destruida. Dios ya había determinado juicio contra Sodoma y Gomorra por cuanto desafortunadamente estas ciudades no querían tener arte ni parte con él. Entonces él también toma juicio y toma su justicia y la aplica a estas ciudades. Bueno, importante, ¿no? Que estemos considerando lo que la Biblia nos dice al respecto de nuestra responsabilidad como creyentes, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Que pues, sacalgámonos un momentico y aprovecho de una vez para que hagamos la reflexión. Apliquemos esto a nuestra vida, apliquemos esta pregunta. Si Dios determinara su juicio como en algún momento lo ha determinado, quizá no en este punto de la historia, no en este punto de nuestra vida, pero Dios va a concluir y a terminar esta tierra por fuego. Lo dice la palabra de Dios. Ese va a ser el fin de esta tierra. Pero si llegase ese momento y el Señor nos preguntara, ¿tienes aquí alguno más? Ya no la pregunta para Lot, preguntémonos a nosotros. Que Dios nos pregunte a nosotros y démosle una respuesta a Él. ¿A cuántas personas nosotros le hemos compartido el Evangelio? ¿A cuántas personas nosotros le hemos llevado la esperanza? ¿A cuántas personas de nuestra familia? Nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio. ¿A cuántas personas? Si el Señor nos hiciera esta pregunta a nosotros y de pronto en lugar de a Lot decir y ponga su nombre allí, ¿tienes aquí alguno más? ¿Hay alguien que por ti han escuchado la palabra de Dios? Creo que nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, porque, bueno, en cualquier momento Dios puede llamarnos a cuenta. Quizá no venga el juicio final todavía y no va a venir todavía. Hay algunos acontecimientos que tienen que darse. Está escrito en la palabra de Dios para que se concluya el fin, llegue el reino, se establezca el reino milenial aquí en la tierra y después de esto sí, ya cielos nuevos y tierra nueva porque el fuego va a consumir todo esto. Pero entre tanto, una cosa puede darse y es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. El Señor viene a llevarnos, aunque algunos de pronto difieren de nuestro punto de vista, pero la Escritura es clara y le creemos a la Escritura y le creemos al Señor, que Él vendrá por su iglesia y eso es lo que nosotros estamos esperando como hijos de Dios, que Él venga pronto y nos lleve a su presencia. Eh, También, como hemos tenido la oportunidad y en muchas ocasiones, de que personas mueren, que personas de un momentico a otro parten a la eternidad. Y dice allí en Hebreos 9:27, usted lo puede confirmar en su Biblia, que y está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que sí habrá un juicio, que sí habrá un juicio para las personas que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Sí, tendrán que estar presentes delante del Señor y escuchar lo que Él tiene para ellos si es que no han creído en Jesucristo y si no llegan con el tiquete allí en su mano de haber creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso para las personas que no creen. Entonces, ¿que va a haber un juicio? Dios lo dice que sí. Dios lo dice y Dios lo ha establecido de esa manera. Que de pronto algunos son renuentes, dice que no creen mucho, que eso es ciencia ficción, que son cuentos de evangélicos, que eso, la Biblia no es de Dios, que es de hombres. Pueden decir todo lo que se les antoje decir, pero una cosa sí es cierta, que una vez que el hombre muera, porque la muerte sí es una realidad, la muerte es una realidad, y que después de la muerte está establecido para los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. También yo le animo, mi amado hermano, como iglesia,
A veces se nos dificulta un poco, ¿no? Se nos dificulta compartir con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, pero que no caigamos en la misma condición que cayó Lot, de sernos ajenos, de desentendernos del medio, de estar allí como agentes secretos, que nadie sepa, somos honestos, no tenemos muchos vicios, nos movemos en una forma decente, no somos groseros, todo eso y de pronto en el medio, pues para el mundo eso agrada, pero para el Señor, Dios nos ha mandado que nosotros seamos sembradores, una vez más. Se nos dificulta a veces hablar, pero también con nuestro testimonio y muy seguramente tendremos el privilegio de parte del Señor que personas nos pregunten, ¿qué es lo que usted tiene que yo no tengo? Usted es diferente a nosotros, ¿qué es lo que nos diferencia? Y mire, si nosotros nos disponemos cada día para y pedirle al Padre de la Gloria, por medio del Señor Jesucristo, y que sea el Santo Espíritu el que abra nuestros labios en el momento y tiempo oportuno, mire, el Señor lo hará. El Señor quiere que nosotros comuniquemos. Nosotros, como hijos de Dios, somos sembradores de la palabra, no somos transformadores. Quiero que me acompañen rápidamente aquí a Ezequiel, capítulo 3, versículos 17, 18 y ahí en adelante. Dice 3, 17 y 18, nuestra responsabilidad. En ese momento era la responsabilidad que Dios le estaba dando a Ezequiel, pero también para nosotros hay una responsabilidad y creo que es una buena base porque Dios también nos pedirá cuenta a nosotros por las almas que se puedan perder. No porque nosotros vamos a salvar, sino porque nosotros tenemos el mensaje de salvación para ellos. Una vez más, de diferentes maneras. Esto no lo miremos camisa de fuerza. Esto no es de pronto una carga. No debe ser una carga, debe ser algo natural. Un diario de vivir en Cristo Jesús y disponiéndonos para que el Espíritu Santo nos use para llevar sus buenas nuevas. ¿Qué dice Ezequiel 3, 17? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es determinante, es contundente lo que Dios le dijo a Ezequiel. Sí, estamos hablando para el pueblo de Israel, pero que creo que es una buena aplicación también para nosotros como iglesia. Esa responsabilidad que Dios nos ha dado de dar la esperanza, de llevar el evangelio a toda criatura. Mire, una vez más, le animo en el Señor para que esto no sea una carga. A veces se nos dificulta un poco, pero en el tiempo que el Espíritu Santo le indique, abra su boca. En el momento oportuno que le hagan una pregunta con respecto a su vida, dé testimonio de Cristo Jesús. Y así nosotros podremos dar buena cuenta cuando el Señor nos llame y nos diga, ¿tienes aquí alguno más? Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.